Bienvenidos a este seminario internacional. Nos toca hoy día dar inicio a la segunda mesa. El tema es la experiencia profesional de mujeres en distintas disciplinas de las ciencias sociales, economistas y politólogas. Vamos a tener la exposición de dos ponencias. La primera se titula Regímenes de iniquidad, docentes economistas y el proceso de nombramiento en universidades públicas y privadas en 3 regiones del Perú. Este trabajo ha estado a cargo de Erika Buse y Rosana Barrantes. La exposición la va a hacer Erika por unos 20 minutos. Luego de eso vamos a tener la segunda ponencia, que se llama Mujeres y Diversidad en la Ciencia Política en América Latina, a cargo de Cecilia Rocha, de la Universidad de la República de Uruguay, que también va a tener 20 minutos, y luego de eso vamos a tener los comentarios de Gumercinda Reinaga, de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y de José Rodríguez, de la Universidad Católica. Y ustedes tienen un formato de preguntas para hacer preguntas por escrito. Entonces luego en los comentarios vamos a atender esas preguntas por escrito. Entonces daríamos pase a la primera ponencia. La va a exponer, como les dije, son dos autoras, Erika Buse y Rosana Barrantes, pero va a exponer la Erika. Rosana lamentablemente ha tenido unos inconvenientes y no puede acompañarnos. Erika es doctora en Sociología, con segunda especialización en estudios feministas por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, y es también magíster en Género y Desarrollo de la Universidad de Sussex, Reino Unido. Ella es profesora del Departamento Académicos Sociales de la Universidad del Pacífico y es miembro del Grupo Sofía. Entonces, Erika, 20 minutos. Buenos días con todos, muchísimas gracias. Como pueden ver, mi afiliación ha cambiado. Efectivamente, cuando empecé la investigación estaba en la Universidad del Pacífico y ahora me encuentro en Macalester College, en Estados Unidos, y esta investigación la estamos haciendo con Roxana. Lo que les voy a presentar es un avance. En realidad, en la medida en que toda investigación es sujeta a ser mejorada con los comentarios, así que espero que todas sus preguntas nos sirvan a nosotros para reflexionar sobre el tema. También es un placer estar acá después de varios meses que no he estado en este local, en una casa a la cual aprecio mucho. Nosotros decidimos hacer esta investigación en función de lo que se había pensado del primer trabajo que se hizo con el Grupo Sofía, de no solamente ver las ciencias sociales, sino enfocarse básicamente en la carrera de Economía, porque la carrera de Economía es percibida donde las brechas son más grandes. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, y les voy a presentar a nombre de Roxana y mío el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo del último año. Nosotros, como ven el título, es Regímenes de Inequidad en los procesos de nombramiento y promoción de profesoras y profesores universitarios de departamentos de economía. Como el título indica, nosotros nos vamos a centrar en aquellas personas que ya están en la carrera académica, que están no solamente enseñando, sino que están comprometidas en seguir en la carrera y que están postulando para ser nombradas o para ser promovidas, nombradas para ser ordinarias o promovidas para pasar a ser de auxiliar asociado o asociado principal. Entonces, que ya están en la carrera, al igual es un caso exitoso, exitoso en la medida en que están todavía en la universidad. Ayer se ha mencionado varias veces que la carrera de Economía presenta las brechas más grandes, pero vamos a ver qué es eso. Les voy a mostrar unos datos que han sido saltantes para ver esta figura de lo que hay. Aquí, es un ratito que... Para eso les voy a presentar datos de los censos universitarios de 1996 y del 2010 que nos dan algunas pistas de lo que ha sucedido en este lapso de 14 años. Tenemos acá un momento importante de cambio donde hay una liberalización de las universidades, se fundan muchas universidades. Entonces vamos a ver qué pasó, que nos puede dar contexto de lo que puede haber estado sucediendo cuando hemos estado haciendo esta investigación el año pasado, del 2016 al 2017. Primer dato es que en este lapso del 96 al 2010 no solamente hay muchas más universidades, sino hay más departamentos de economía. Pasa de ser 33 departamentos a 47 departamentos.
Segundo dato, no solamente hay más departamentos, sino también hay un porcentaje de mujeres, ha crecido el número de estudiantes en general y en particular de las estudiantes mujeres. Pasó de 34,79 a 43,16 y si quieren ver en números absolutos pasa de 5.000 a 9.000. Casi se duplica la población universitaria de mujeres que estudian economía en este lapso del 96 al 2010. El tercer dato, para complicar un poco más esta situación. Algo que nos llamó la atención es, a pesar de que han crecido el número de departamentos, ha crecido el número de estudiantes, bueno, debería haber puesto el otro dato, que tiene que ver con que el número de profesores ha bajado, el total. Pasó de 1.043 a 974 profesores, hombres y mujeres. Sin embargo, la proporción de hombres y mujeres se mantiene, 87-13%. 87 profesores varones, 13% profesores mujeres en 1996 y en el 2010. Y estos son los datos, si quieren verlos, el total de profesores en el 96 es 1.079, perdón, y en el número de profesores docentes en el 2010 es de 940. Entonces acá estamos viendo una cosa mucho más complicada. Crecen estudiantes, hay más, pero también los números de profesores bajan, la proporción de profesores se mantiene como está. Como podemos ver, veamos qué pasa en los profesores universitarios, si hacemos una comparación en la universidad pública y la universidad privada. La brecha entre hombres y mujeres docentes adscritos a departamentos de economía para el 2010, este dato no lo tenemos para el 96, la brecha en universidades públicas es mucho más grande, 90-10. Mientras que para universidades privadas, 82-18. Que eso tiene que ver con lo que dijeron ayer también en las presentaciones. Veamos la edad de los profesores. Del 96 el promedio para los profesores varones era 43,9, profesoras mujeres 36,9, para el 2010 53,1 y el promedio de profesoras mujeres era 46,4. Ya, hemos envejecido, ¿no es cierto? Eso es lo obvio. ¿Qué está detrás de esto? Otra posible explicación es que no ha habido un recambio. Entonces, la población docente se ha envejecido y se ha mantenido, que es la segunda parte, interesante, ¿no? Si pensamos en la categoría docente, vemos un cambio. Recuerden que todos estos datos se comparan en función de los profesores varones y mujeres, los profesores docentes varones ordinarios, estos son por categoría docente, quiere decir que todos los que han sido ordinarios nombrados, adscritos a departamentos de economía, donde tenemos 597 varones en el 96 y 54 docentes mujeres en el 96, y para el 2010 tenemos 790 profesores varones y 108 para profesoras mujeres. Entonces, el gráfico es un poco, nos puede pensar que las cosas están mejor, ¿no es cierto? Porque están más equitativos. Sin embargo, acuérdense que en comparación es el 21% de 108, 24% de 106 y 33% en el 2010 de 108. Entonces siguen habiendo más profesores varones en todas las categorías. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que estamos mostrando? Primero, es cierto, hay brechas más grandes para los departamentos, para los docentes varones y mujeres en departamentos adscritos a docentes adscritos a departamentos de economía, pero lo que está pasando es que hay una cosa un poco más compleja,
porque hay el mismo número, hay menos, como vemos acá, si bien hay indicios de cambio, vemos que las mujeres nombradas y promovidas en los departamentos es más bajo que en su comparación de pares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ante eso nosotros nos propusimos la siguiente pregunta doble. ¿Cuáles son las barreras que impiden a las personas mujeres ser nombradas y qué impide que sean promovidas? Estas son las dos preguntas que en realidad es una. Para eso nos propusimos utilizar 4 conceptos claves que nos parecen importantes en este análisis más bien sociológico que nos busca y que nos lleva a pensar este dato, cómo pensarlo en la sociedad, en el conjunto. Entonces, lo que les he presentado ahora es decir, no solamente que yo soy la única profesora mujer en economía o somos pocas, sino qué es lo que está pasando en todo el país, tratar de relacionar eso que me pasa a mí en función de lo que pasa en el país. Entonces, ese análisis sociológico es lo que vamos a hacer, vamos a leer todos los datos en ese sentido, qué nos reflejan y cómo lo reflejan en la sociedad peruana, no solamente de una persona o de dos. Para eso, hay 4 conceptos claves que queremos presentar y que hemos utilizado a lo largo del análisis. Uno, que son estudios que se han hecho sobre los espacios académicos, que también son espacios pensados o reglados, o que el estándar siempre es masculino. Ya lo habíamos visto el día de ayer cuando hicieron las 2 presentaciones en la mesa inaugural, que hablan sobre estos espacios donde, como la universidad y los departamentos y economía también, como parte de esto, que se valora más las características masculinas y vamos a ver cómo esto se traduce en la vida concreta diaria. El segundo es el trabajo feminizado, hablamos de la repartición de los roles en la casa, pero también sucede en la docencia. Y en la docencia se percibe que la enseñanza y las actividades de servicio, participar en comisiones de trabajo con estudiantes en particular, tiene que ver con un trabajo feminizado, porque nosotras las mujeres pues estamos altamente capacitadas para hablar con la gente, sonreír, estar bien con ustedes, ¿no es cierto? El tercer tema es el tokenismo, que es algo que vamos a mencionar, que es el resultado que se da a raíz de la introducción de políticas de discriminación positiva para el mayor ingreso de minorías, en el caso de nosotros es el caso de las mujeres, como se contrata a una mujer y se asume que esa mujer es la que representa a todo el grupo de mujeres. Y con lo cual dicen, ya tenemos una mujer, ya cumplimos nuestra cuota. Y el último elemento, que es lo que encaja todos estos conceptos que hemos utilizado, es regímenes de equidad. El día de hoy solo le vamos a presentar el tema, la figura grande. Nosotros tenemos otros datos comparativos por regiones, por universidad pública, por universidad privada y también por grupos de edad de 30 a 45 años en comparación al grueso de profesores. Pero hoy día queríamos presentar solamente la imagen general de todos estos datos. Yago Marcinda nos va a llamar la atención por no hablar de la universidad pública, pero ahí vamos a llegar. Con estos elementos nos planteamos hacer un trabajo de investigación que tenía metodología mixta. En realidad es el análisis estadístico descriptivo del censo universitario, de los censos universitarios 1 y 2 del 96 y 2010, que ya les he presentado parte de esos datos, y el análisis cualitativo para identificar los procesos, efectivamente esas barreras de las que estábamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, para ello realizamos 24 entrevistas con profesores de economía en 8 universidades, 2 públicas, 2 privadas en la ciudad de Lima, una pública y una privada en la Universidad de Arequipa y una pública y privada en la Universidad de Piura. Cuando nos propusimos hacer esta investigación, pensamos que todas las universidades tenían profesores nombrados, porque a veces es difícil, como las personas que han hecho las investigaciones y han visto las páginas web de los diferentes departamentos, no se especifica si son nombrados o no son nombrados. Con lo cual ahí nos enteramos que habían 2 universidades que no tenían profesoras nombradas en departamentos de economía en la ciudad de Arequipa, las dos universidades que investigamos. Y además en otra universidad fue bastante difícil contactarnos con alguna de ellas. Para eso, al final, entrevistamos hombres y mujeres. El día de ayer se hablaba de lo importante que es ver a nuestros pares, porque esta es una ruta que hacemos juntos, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos hacer acá es ver cuáles son las barreras y oportunidades para mujeres, pero también para hombres, para ver qué funciona cada uno. El rango de edades de las personas que entrevistamos es entre 26 y 68 años. Entonces, pasemos a ver los resultados, porque ya me han dicho que me quedan 10 minutos. Sí, ¿no?
Los resultados de investigación. Para organizar los resultados, lo que hemos visto son los temas más saltantes que han salido, que se los voy a presentar ahora. Son 5 temas recurrentes y sobre la base de estos 5 temas les voy a presentar nuestras interpretaciones de las entrevistas que hemos hecho. El primero es la visibilidad o invisibilidad de prácticas informales. Ayer se hablaba de prácticas sutiles. Nosotros queremos ver la parte de si se ven o no se ven. Segundo, la cultura machista, que también aludimos el día de ayer. El tema de explicar la situación de las mujeres, de por qué es el 13% como una inquietud personal, como diría Wright Mills, que es solamente porque yo mujer no me gusta o no quiero estudiar y prefiero estar en otra carrera, por eso estudié sociología. ¿No? Cuarto, la reproducción social de las jerarquías, algo que es tan evidente, pero pocas veces lo hablamos, y no en general de los grupos sociales, sino en particular de la carrera de economía. Y el último es el trabajo feminizado y tokenismo de los conceptos que he hablado hace un momento. El primer tema, el tema de la invisibilidad de prácticas o visibilidad. En realidad, cuando hablábamos con mujeres que ya son profesoras principales, las pocas, debo decir, de las pocas que han llegado a ser profesoras principales, les era fácil identificar cuáles eran esas prácticas que no estaban dentro de los reglamentos, pero que eran utilizadas como espacios de socialización. Hablamos el día de ayer de las redes sociales y cómo las mujeres utilizan estas redes sociales, también los hombres, ¿no es cierto? Entonces, una de esas prácticas importantes en las cuales se reproducen los grupos, pero acá la parte que quiero resaltar es cómo es utilizada y cómo es visible o invisible. Visible para las mujeres, y vamos a ver cómo es invisible para muchos hombres, es lo que nos dice en esta cita. Los jefes de departamento eligen comités de asesores quienes participan de las reuniones de las autoridades del departamento. A la larga, dicha participación es una forma de capacitar al próximo jefe de departamento. ¿No es cierto? Entonces, si ese es un espacio que no está documentado, no está reglamentado, no se sabe de la existencia a menos que tú hayas participado directamente en esas reuniones y las veas. ¿No es cierto? El siguiente punto, si le preguntamos a un profesor de una universidad pública, hombre, sinceramente, porque como hablábamos el día de ayer y Patti va a sentir, porque es lo que han encontrado ayer y también el otro grupo que trabajaron, que se percibe como algo que así es las cosas y que no se ve que hay una disparidad. Este profesor nos dice, aquí no hay disparidad de género, aquí tienen todas la misma oportunidad. Si no hay mujeres es porque no postulan porque los sueldos son muy bajos. Entonces es un problema de que la primera parte me pareció interesante porque en esta especialidad no hay profesoras docentes ordinarias. No hay, 0. Hay 2 profesoras contratadas, hay 0. Entonces, que te diga abiertamente y sinceramente, no hay disparidad de género, quiero asumir que no la ven. Entonces, y la otra parte es que también si nosotros estamos acá es porque nosotros nos estamos sacrificando. Porque no importa los sueldos, nosotros queremos hacer la investigación, ¿no es cierto? Entonces, a las mujeres no les interesan los sueldos bajos. Encima, no trabajamos mucho por estos sueldos, ¿no? El segundo tema, la cultura machista. Este es un profesor de una universidad privada que tiene 30 años y que nos dice mucho de cómo esa cultura machista no solamente es como la norma, sino también se mezcla con la meritocracia, que es tu capacidad para desarrollarte y para avanzar. La carrera es muy exigente. En mi promoción solo se graduó una mujer. Tú sabes, prima muchísimo la capacidad. Es tu perfil lo que vale y lo que cuenta. ¿Qué nos está diciendo con esa cita? Que las mujeres no pueden sobrellevar la exigencia de la carrera y después cuando son contratadas, como no ha sido exigente, lo que sí ve es el proceso acumulativo, ¿no es cierto? Que como no fuiste exigente en tu época universitaria, tampoco vas a llegar a ser profesora. Eso es lo que explica. 30 años. Pero eso también, como vimos el día de ayer, es asumido por las propias mujeres. Entonces una profesora de 50 años nos dice,
No existe discriminación. Hay un poquito de machismo porque las mujeres no tienen las mismas facilidades de viajar. ¿A qué está aludiendo acá? ¿Cómo trae la vida privada? ¿Cómo puede afectar su disposición de tiempo porque tiene otras responsabilidades dentro de su casa para poder que le permita o no viajar? ¿No es cierto? Y la tercera, en la única instancia en que nosotros pudimos ver que había una persona que sí era capaz de ver el machismo y que era hombre, era en el único caso, en realidad hay dos casos, de las personas entrevistadas que dejó la universidad donde se formó y donde trabajó inicialmente y pasó a otra universidad. Y cuando hace la comparación, dice la otra sí era mucho más, era machista. Y el supuesto acá es que donde está ahora no es, ¿no es cierto? Es que incluso en ese momento en que tú sí puedes percibir por comparación, en tu espacio local actual no lo hay. El tercer tema es la inquietud personal. Las mujeres, esto debe ser una mujer de 32 años de una universidad privada, las mujeres le tienen un poco de miedo porque la economía es muy numérica. Nosotras hemos asumido que las mujeres no les gustan los números, ¿no es cierto? Pero esto es sorprendente porque les mostré al inicio que hay 9.500 estudiantes mujeres en economía en el 2010. Y ese casi se ha duplicado entre el 96 y el 2010. Un profesor hombre nos dice, de 57 años, para las damas no ha habido barreras, existe una valoración justa. Si en caso hay una barrera es porque los hombres son más avesados, mientras que las damas son más tímidas. Entonces acá también nos está hablando que en esta inquietud personal tiene que ver con estos valores asumidos que las mujeres tenemos y que los hombres tenemos por naturaleza, ¿no es cierto? Hemos nacido y todos vamos a ser tímidas. Acá veo a varias que no lo son tanto, ¿no? Y hombres tampoco que necesariamente son avesados. Digo, a todos nos cae. En el tema de la reproducción social hay un elemento importante, que poco hablamos, pero es una característica de todas las universidades en el Perú, que es la contratación de los exalumnos. De las 24 personas que entrevistamos, 20 enseñaban en la universidad donde se habían graduado. Y 3 de los otros 4 habían hecho la maestría o el doctorado en esa universidad. ¿Qué nos dice eso? Todos estos profesores, cuando regresan a sus antiguos centros donde estudiaron, se van a relacionar con sus profesores como exalumnos. Claro, nosotros la lectura que hacemos es que la universidad, el orgullo, la camiseta, el valor, yo soy de la Universidad Católica, yo soy de la Universidad del Pacífico, yo soy de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Me puedo nombrar varias otras universidades más, y es la camiseta que nos hace regresar. Pero el otro lado de ese orgullo, de ese respeto, de esa admiración por nuestros colegas y por nuestra universidad tiene que ver también con ese elemento, que tiene que ver con cómo formamos las redes sociales también. Las redes sociales se forman desde que uno está en la universidad, efectivamente, y después vas a juntarte con tus colegas, a ser tus profesores y todo, ¿no? Entonces eso nos pareció un dato tan evidente y tan obvio, pero pocas veces lo discutimos. Y el último punto, el trabajo feminizado y tokenismo. Un profesor hombre de universidad pública nos dice, una vez más, las mujeres traen tranquilidad a las reuniones, son buenas para conciliar, son más organizadas. Entonces no solamente ya está bien que estén, ¿no? Pero si tienen una labor específica. El segundo profesor, las mujeres son más éticas por su condición de madre. El tercero tiene que ver con una profesora mujer de 32 años de universidad privada. Una mujer de universidad pública. Dice, yo tengo vocación de enseñar, la docencia es vocación, si uno no tiene, no se puede. Incluso las mujeres también asumimos que tenemos que tener, no es el sacrificio por el amor a la academia, sino porque nosotros tenemos esa vocación, algo innato que nos hace ser profesoras.
Y lo último, una profesora joven de una universidad privada nos dice, este otro tema que tiene que ver con el trabajo feminizado, pero también con el tokenismo. Mi jefe, que había sido su profesor, me orientó a realizar trabajos con estudiantes por el factor humano. Porque son las profesoras mujeres las que lidian mejor con los estudiantes. Y esta misma profesora, más adelante, en esa misma entrevista, nos dice, ustedes saben que yo estoy haciendo el doctorado, ¿no? Porque me dijeron que ahora necesitamos, el departamento no tiene una profesora mujer que tenga doctorado, por eso me toca hacerlo a mí. Dicho explícitamente. Y esto tiene que ver con el tema de acreditación, que ahora todas las universidades tienen que tener ciertos requisitos, entonces esto es también algo importante. Regresemos a la pregunta doble de las barreras que impiden el nombramiento e impiden la promoción. Como van a ver, nosotros no hemos hablado de los procesos específicos de nombramiento y de promoción, porque más o menos están regulados y es más bien todas estas prácticas informales, sutiles o visibles o invisibles, usando todos los conceptos que hemos estado hablando desde el día de ayer, ¿cuáles son los elementos? Lo que encontramos es que hay 3 barreras específicas. La primera es esta invisibilidad de prácticas que incluso personas se dicen no hay disparidad, y esto tiene que ver con cómo se piensa la estructura académica y el departamento en particular, con lo que hablábamos de la organización reglada por lo masculino y el trabajo feminizado. Segundo, que seguimos viendo el tema como un problema personal y no como un problema público. No lo vemos como que hay algo más que simplemente las mujeres quieren o no quieren estudiar economía. Que la presencia de identificar a mujeres para que sean contratadas o nombradas y promovidas, y con los problemas que pueden traer también, y que eso se va a reproducir, uno de los mecanismos que hemos encontrado tiene que ver con este proceso de contratación de exalumnos que lo que hace es, tú regresas a tu antigua casa y sabes las reglas de juego. Entonces, pueden cambiar, pero no va a ser tan fácil. Y el resultado son esos regímenes de inequidad que se van reforzando a lo largo de la carrera, desde que uno estudia, porque finalmente con quienes estudias son los mismos con los que te vas a encontrar después si vas a entrar a la academia, son los mismos, tus pares van a ser tus amigos con los que estudias en la universidad, o tus profesores. Entonces estos regímenes de inequidad no es que se dan en el proceso de nombramiento y promoción, sino que se acarrean desde que uno estudia, a lo largo del proceso, y van a seguir para adelante. 2 formas de que se visibilizan este tema, o algunos indicadores de estas brechas, como lo voy a pasar rápidamente, tiene que ver con el acceso a cargos de docencia. Vemos el color rojo es para de mujeres y el color azul para hombres, 1996 a la izquierda y el 2010 a la derecha. Donde hay una mayor participación, sobre todo nos pueden confundir en algunos de los datos, pero recuerden que el 5.7% de jefe de departamento para el 2010 es sobre la base de 122 y 4.6% sobre la base de 818, con lo cual siguen habiendo más jefes de departamento hombres. Porque si vemos este cuadro sin esa explicación decimos muy bien, no estamos avanzando, no. Y el otro tema que es más grave es los sueldos. Entonces no es solamente que haya un 13% y 87% en números grandes, sino que eso también no accedemos a puestos de liderazgo y que además se revierte en nuestros sueldos, donde los sueldos de las mujeres están concentrados de la mitad para abajo. Preguntas y comentarios son bienvenidos. Recuerden que esto está un trabajo en proceso, así que agradeceré todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Me pareció fascinante esta diferencia en las cifras de tener 43% de estudiantes de economía mujeres, pero solamente 13% de mujeres en la plana docente, ¿no? Entonces esta es una brecha realmente bien grande, ¿no? Y además estos mecanismos de reproducción, muchos de ellos invisibles pero también inconscientes, ¿no? Son como parte del inconsciente colectivo y a lo mejor el mismo profesor, hombre, jefe del departamento, no se da cuenta de esas prácticas, pero las tiene ahí institucionalizadas a un nivel inconsciente y, como tú dices, una reproducción social. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con la segunda ponencia, es sobre mujeres y diversidad
en la ciencia política de América Latina, a cargo de Cecilia Rocha. Cecilia es candidata a doctora en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Tiene una maestría en género y políticas públicas en Flaxo, Uruguay, México, y es licenciada en ciencia política por la Universidad de la República del Uruguay. Es profesora también en la Agencia Nacional de Investigación del Uruguay, y sus líneas de trabajo son temas de género y diversidad en las políticas públicas, y también está interesada en el desarrollo de la ciencia política en la región, habiendo publicado artículos en diversas revistas. Entonces, Cecilia, 20 minutos. Muchas gracias. No sé si se escucha bien ahí, ¿sí? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Para mí es un lujo estar acá en Perú, y felicitar al Grupo Sofía por la organización de tan importante evento. Yo soy fanática de ellas en Facebook desde que se crearon, así que es un honor para mí estar acá hoy. Me invitaron a presentar un artículo que publiqué el año pasado sobre el lugar de las mujeres y de los estudios de género en la ciencia política en América Latina. En Uruguay, no sé si pasa acá, pero en Uruguay en general creemos que somos una excepción y que todo funciona de maravillas. Entonces, cuando se habla de discriminación de género, eso pasa en otros países, ¿no? Pero no en un país tan desarrollado y tan democrático como Uruguay. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa comparada. Y para ciencia política no había una mirada más regional. Y ese fue un poco el desafío. Hoy, para no abusar del tiempo, solo voy a presentar algunos datos sobre la presencia numérica de mujeres en 3 dimensiones. En primer lugar, en los programas de enseñanza de grado y posgrado específicos en ciencia política. En segundo lugar, en algunas instituciones que son importantes para la comunidad politológica, como lo son, los departamentos de ciencia política en la universidad, de las universidades, los sistemas nacionales de investigación y en las asociaciones profesionales de ciencia política. Y finalmente, ver un poquito qué pasa en la producción académica, cuánto publicamos las mujeres en revistas importantes de la disciplina y en qué medida participamos de congresos y seminarios. Y ahí voy a tomar un indicador en particular, que es la participación de mujeres como ponentes en congresos de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, que se realiza cada 2 años. Entonces acá la idea era discutir un poco con 3 literaturas. En primer lugar, con la bibliografía sobre ciencias sociales y género en América Latina, que no tenía una mirada muy específica sobre la ciencia política a nivel regional. En segundo lugar, con un cuerpo de trabajos que está muy desarrollado sobre la ciencia política en el primer mundo, entre comillas. Hay mucha información sobre Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda y Australia. Y en tercer lugar, con un conjunto de estudios sobre la historia y el desarrollo de la ciencia política en América Latina, que en los últimos años nos agarró como una obsesión por saber de la historia de la disciplina y ver qué tan institucionalizada está la ciencia política, pero obviamente la visión de género sigue estando ausente de esas miradas de la disciplina. Entonces, la pregunta que me surgía ahí me surgía la siguiente pregunta. Yo pensaba, ¿la situación de las mujeres en la ciencia política refleja, es más parecida a la situación de otras ciencias sociales en la región, o se parece más a las academias de ciencia política del norte, ¿no? De los países centrales? ¿Y por qué esto? Porque cuando yo miraba los datos más recientes de la UNESCO, veía que, por ejemplo, en toda América Latina, un 44% de los investigadores son mujeres a nivel de la ciencia en general, que es un número muy importante. Veía también que en algunas áreas de conocimiento, como las ciencias sociales, las humanidades y ciencias médicas, las mujeres estaban incluso sobrerepresentadas en algunas disciplinas. Sin embargo, cuando mirábamos los estudios del primer mundo, entre comillas, las mujeres estaban totalmente subrepresentadas en todos los niveles, ¿no? Y acá específicamente sobre la ciencia política. Y no solo estaban subrepresentadas, sino que aparecía el fenómeno como de la gotera, ¿no? Que las mujeres ingresaban en igual medida a las carreras de ciencia política, pero se iban perdiendo en el camino. Entonces, cuando mirábamos los grados más altos de las universidades, ya estaban ausentes. Entonces, no entendía esta diferencia, ¿no? Y la idea era como discutir un poquito eso. En cuanto a metodología, en realidad es un trabajo limitado en el sentido de que es descriptivo, trabajo con estadística descriptiva muy básica, pero porque no había nada directamente. Y esto es una condición necesaria para avanzar hacia abordajes más explicativos que busquen las determinantes de estas desigualdades de género. Y además me concentro solo en mostrar cifras. Como sabemos, el reconocimiento de la escasez de las mujeres es el primer paso para una discusión feminista de estos temas.
pero es solo el primer paso. No se puede confundir presencia femenina con la existencia de ámbitos amigables desde una perspectiva de género, ¿no? Por esto de la existencia de organizaciones que no estén generizadas. Entonces, pero bueno, alguien se tenía que sacrificar a hacer este primer trabajo, que es la parte más aburrida, y aquí estoy. Y bueno, usé como datos primarios información de las páginas web oficiales y contactos con informantes calificados, y la información es de septiembre a diciembre de 2015. Es importante advertir que hay muy poca información publicada, las páginas web suelen ser terribles, y bueno, por eso América Latina lo puse entre comillas, porque en realidad de los países que conseguí información para casi todos los indicadores es de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay. Antes de venir igual intenté buscar algo más sobre Perú y encontré algunos datos nuevos, así que los voy a presentar hoy acá. Y lo más llamativo es que casi no hay información sobre los programas de enseñanza en ciencia política, de grado y de posgrado. En Argentina me pasó de estar con las autoridades de educación solicitándole datos y que no tuvieran información desagregada por sexo, y que tuvieran información de muy pocos programas de ciencia política. Entonces, los datos sobre esta parte son muy malos, pero lo que parecerían sugerir es que mujeres y hombres ingresan de igual modo a las carreras de grado de ciencia política y egresan de igual manera, pero las disparidades empiezan a nivel de maestrías y doctorados. Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido. O sea, habría una pérdida de mujeres a la hora de inscribirse a programas de maestría y de doctorado. Sin embargo, cuando vemos el desempeño de las mujeres a nivel de doctorado es mucho mejor que el de los hombres. Si ustedes miran la última columna, el porcentaje de mujeres, o sea, de los egresados de doctorados, las mujeres tienen un muy buen desempeño. Por ejemplo, en Colombia superan ampliamente a los hombres, ¿sí? Entonces, de todas formas, esto hay que tomarlo con mucha cautela porque el número de casos que manejo acá es muy bajo, y además en Brasil, que es donde están los mejores datos y de mejor calidad, vemos que las mujeres se pierden en el camino, ¿no? En cada nivel que miramos se van perdiendo mujeres. Lo que sí está claro es que hay una pérdida de mujeres cuando comparamos la enseñanza y los departamentos de ciencia política en las universidades. Ahí, en promedio, un 30% de los profesores universitarios de ciencia política son mujeres. Aquí intenté actualizar la información. Bueno, hay países mejores y peores, ¿no? Por ejemplo, Chile y México son los que estarían en condiciones más complicadas. Intenté buscar para Perú las páginas web de las universidades y fue casi imposible. Y además hay datos como un poco extraños. Por ejemplo, en la Universidad del Pacífico, el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas solo tenía 3 profesoras con especialización en ciencia política, las 3 mujeres y ningún hombre, y sin embargo, en la Católica eran todos hombres, ¿no? Entonces, acá hay mucho para seguir revisando. Y a pesar de que las mujeres somos un número importante, 30% en los departamentos de América Latina, está claro que funciona el fenómeno de la segregación vertical, ¿no? Las mujeres se van partiendo a medida que aumenta el cargo académico. Ustedes creo que le llaman auxiliar, asociado y principal, ¿no? Grado 1 sería auxiliar, grado 3 principal. El color rojo son las mujeres, ¿sí? Y vemos como a los grados más altos solo 4% de los profesores son mujeres. Otro indicador que tomé fueron los sistemas de investigación nacionales, que son ámbitos muy importantes, que tienen registros de investigadores y que además categorizan y evalúan a los investigadores. Son ámbitos que ingresar a estos niveles tiene un prestigio muy importante y además muchas veces sirven para brindar fondos de investigación. Y acá lo que encontramos es que las mujeres tienen un desempeño un poco mejor, 35% en promedio de los investigadores del área de ciencia política son mujeres, y los países que tienen menos cantidad de mujeres tienen 30%, que era México. Sí. Y conseguí datos para Perú que salieron hace relativamente poco del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Acá no tengo buenas noticias, perdón. Pero en ciencia política, lo que yo puedo ver, ustedes me corrigen si interpreto mal la información, pero las personas registradas en DINA, que es un registro voluntario, tendríamos en ciencia política un 26% de mujeres, y sin embargo, cuando miramos Regina, que es profesores que son evaluados, ¿cierto? Las mujeres descienden al 10%.
pero no se preocupen porque en todos los países tenemos problemas. Lo que vemos acá es la segregación vertical, pero dentro de los sistemas de investigación. O sea, hay un número importante de mujeres, pero se concentran en los grados más bajos, ¿no? Miren Uruguay. Grado 1, que es el que estoy yo, que sos candidato a investigador, mujeres y hombres, o sea, tienen una diferencia, pero no tanta. Pero la brecha aumenta enormemente cuando llegamos a los grados 5, los profesores más importantes. En Uruguay no hay ninguna mujer que ocupe el grado más alto. En México y Argentina es igual. En Brasil y en Colombia no. Hay una situación más igualitaria. En Colombia incluso las mujeres aumentan a medida que aumenta el grado académico. En cuanto a las asociaciones profesionales de ciencia política, las mujeres están todavía mejor representadas. En promedio, el 44% de los cargos ejecutivos individuales son ocupados por mujeres. Sin embargo, cuando miramos la diferencia entre presidentas y vicepresidentes, es enorme. Las mujeres son el 60% de las vicepresidentas, pero solo el 30% de las presidencias, ¿no? Entonces, hay una diferencia importante. Y en los comités ejecutivos de estos órganos, tenemos que hay un 40% de mujeres. La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política también parece ser un ámbito más amigable desde la perspectiva de género. La Secretaría General, que es el cargo más importante, estuvo ocupado por una mujer en los últimos 2 periodos. Y además tenemos grupos de investigación, hay grupos de investigación que son coordinados en un 45% por mujeres. Y este es el gráfico que muestra la evolución del porcentaje de mujeres que participan de los comités ejecutivos, que son órganos colegiados. Y ahí lo que vemos es que hay un aumento muy importante en el último periodo. Las mujeres alcanzan el 42%. ¿Saben por qué se explica ese salto? Porque se aprobó una cuota de género en los estatutos de ALACIP, ¿sí? Que establece que no puede haber más de 2/3 de personas del mismo sexo en estos órganos. Bien, y finalmente, en cuanto a la producción académica, nosotros miramos revistas que eran consideradas importantes en la ciencia política en América Latina, tratando de tener revistas de casi todos los países, y vimos la autoría de cada uno de los artículos. Y ahí encontramos que un 62% fueron escritos por un hombre o más de un hombre, o sea, un equipo de hombres, un 25% por una mujer o más de una mujer, y un 13% fueron de autoría colectiva y mixta, o sea, un hombre y una mujer como mínimo. Si miramos los artículos que fueron escritos por una sola persona, el 30% fueron escritos por mujeres. Y si miramos las ponencias, acá las mujeres tienen un mucho mejor desempeño, o sea, 10% más de ponencias publican que de artículos académicos. Bien. Bueno, después tengo algunos datos sobre cuántos trabajos de estos son sobre género y mujeres, pero los voy a pasar por arriba y en todo caso en la parte de las preguntas, si a alguien le interesa, lo podemos retomar. No sé cómo estoy de tiempo. 10 minutos. Ah, bien. Yo hablo rápido, así que... Bien. Bueno, como tenemos tiempo voy a adelantarles esto. Lo que encontramos de... Pero estamos con el tiempo justo porque por la hora, ¿no? O sea, Ok. Entonces sigo de largo, por las dudas. Entonces, en síntesis, es cierto que hay una masa crítica de mujeres en la ciencia política en América Latina. Somos el 30-40% en casi todas las instituciones. Pero, en primer lugar, encontramos que las mujeres en la ciencia política estamos peor que en otras ciencias sociales que son más feminizadas, ¿no? Por ejemplo, los datos que yo conozco sobre sociología o trabajo social, la presencia de mujeres allí es mucho más importante. En este sentido, seríamos más parecidos a la economía que a esas otras ciencias sociales. Entonces, acá la pregunta es, ¿hay algo del objeto de estudio, ¿no? que afecta las desigualdades de género de la disciplina? Porque si fueran solo el contexto social o el entorno, lo importante, yo debería esperar que las ciencias política y la sociología tuvieran la misma proporción de mujeres. Y eso no pasa así. Lo mismo con la economía. Entonces, hay algo del objeto de estudio que tiene que ver. Y de hecho, mis números son muy similares a lo que pasa en Europa y Estados Unidos, ¿sí? En porcentajes de mujeres. En segundo lugar, estamos bien, pero estamos subrepresentadas todavía en relación a los hombres y de modo bastante importante. Vimos también que hay ámbitos más y menos amigables para las mujeres. Las universidades parecen ser el ámbito menos amigable, los sistemas de investigación son un poco mejor, y ahí la pregunta tiene que ver con, bueno, ¿por qué puede ser esto? Tal vez es porque los sistemas de investigación tienen reglas más claras sobre cómo es el ascenso y el ingreso, ¿cierto? Las universidades, las prácticas informales pueden operar mucho más. Es una posible hipótesis para entender esto.
Y después vimos que las asociaciones profesionales son los ámbitos más amigables para las mujeres. Esto es importante porque las asociaciones permiten dar visibilidad, o sea, ocupar un rol de presidenta de una asociación es muy importante, te da visibilidad, redes de contactos, pero las asociaciones son voluntarias, o sea, la participación ahí es voluntaria, nadie te paga. Entonces, vimos además que de la segregación vertical no se escapa nadie. Todas las instituciones tienen menos mujeres en los cargos más altos y una concentración de mujeres en los cargos más bajos. Acá la pregunta para mí a discutir es, bueno, ¿se trata de un proceso de catch-up? O sea, al principio la ciencia política era muy masculinizada, en los años 80, cuando recién se instala la región, capaz que estaba llena de hombres, y las mujeres se empezaron a incorporar, pero eso lleva un tiempo, ¿no? Llegar a ser profesor titular o profesor principal lleva un tiempo. Entonces tiene que ver con eso, que las mujeres estamos incorporándonos y lo vamos a ver la paridad en 10 años, 20 años, o por el contrario, estamos viendo un techo de cristal, o sea, barreras de género que permiten a las mujeres llegar hasta un punto y no avanzar más. Otro punto que me parece importante avanzar en la investigación es qué pasa con la publicación en artículos, o sea, en revistas arbitradas. Hoy por hoy, en toda América Latina, la publicación de artículos con referato es uno de los principales elementos para obtener prestigio en la academia entre los pares y para poder avanzar de nivel académico. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres acá? Las mujeres publican casi en igual medida de lo que están representadas en los departamentos universitarios, pero tienen muchas más ponencias que artículos académicos. Entonces, ¿es que las mujeres se postulan menos para publicar en las revistas prestigiosas? ¿Es que hay sesgos en los procesos de selección? Quiero pensar que no hacemos peores trabajos en términos de calidad, pero ¿habrá quizás una cuestión de los temas que estudian hombres y mujeres? ¿Hay diferencias ahí? ¿Que las mujeres estudiamos temas que son menos mainstream o están menos en la corriente principal de la disciplina? Preguntas para seguir examinando. Líneas de trabajo a futuro. En primer lugar, hay que seguir trabajando en buscar datos sobre la ciencia política académica. Por ejemplo, es importante ver qué pasa con los estudios de género y los contenidos sobre mujeres en los programas universitarios, ¿no? ¿Estamos enseñando estudios de género en la currícula universitaria o no? ¿Cuál es la carga de docencia e investigación, de enseñanza e investigación entre profesores y profesoras? Esa información fue imposible de reconstruir a partir de las páginas web. ¿Qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con los tipos de contratos? ¿Contratos más precarios o contratos más de largo plazo? ¿Cómo están conformados los comités editoriales de las revistas académicas? ¿No? Porque ahí puede ser un nudo muy importante para la publicación. ¿Qué pasa con el acceso a fondos de investigación? Y bueno, así, queda mucho por hacer. Esto es solo como un primer pantallazo. En segundo lugar, es necesario avanzar hacia trabajos explicativos, como yo decía, y que miren a las ciencias sociales en perspectiva comparada, ¿sí? No mirar la ciencia política aislada de las otras. Y en este sentido, aprovechando que estamos acá tantas personas interesadas en estudiar este tema, quizás podríamos pensar en elaborar una encuesta más a nivel latinoamericano que compare ciencias sociales. Ahora hay plataformas muy baratas para hacer encuestas digitalmente, así que nos tomamos un café más tarde si a alguien le interesa y podemos avanzar en este sentido. En tercer lugar, se requieren abordajes cualitativos, ¿no? Que den cuenta cómo operan las dinámicas de poder y de exclusión, esto que están haciendo ustedes. Las redes informales son determinantes. En el departamento donde yo trabajo, los martes, cuando termina el horario laboral, todos los hombres se van a tomar al bar, ¿sí? Y mis compañeros que entraron conmigo, hacemos el doctorado juntos, ellos están incluidos en ese club, ¿no? Pero yo no. Y en ese ámbito pasan muchas cosas. Hay recomendaciones, etc. Opera esto del padrinazgo, ¿no? De agarrar a los jóvenes y inducirlos a la carrera académica. En cuarto lugar, yo miré solo la parte académica, pero la ciencia política está teniendo mucho desarrollo en otros ámbitos laborales. Por ejemplo, a nivel del Estado, en las ONGs, etc. Eso es importante también de contemplarlo. Y finalmente, preguntarnos qué pasa con el cruce del género y otras discriminaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha información sobre profesores LGBT o qué pasa con las minorías étnico-raciales. No es lo mismo ser mujer que ser mujer indígena, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el factor de la edad? Me alegró mucho ver que hay una ponencia más tarde sobre las mujeres jóvenes en las ciencias sociales. Antes de tomarme el avión, tuve que ir a dar clases al posgrado de Género y Políticas Públicas, donde doy clases hace 3 años. Y estábamos esperando la puerta
para ingresar al salón, que prendieran el cañón, que prendieran, bueno, la luz, etc. Y no me abrían el salón, no abrían el salón. Y en una voy a preguntar, me dijo, no, estamos esperando a la profesora. Y yo tenía mi lista, o sea, era evidente que yo era la profesora. Pero claro, ella no podía, o sea, la muchacha que me atendió no podía entender que yo fuera la profesora, porque yo no era hombre, porque yo no tenía 50 años, porque yo no estaba vestida de traje y camisa, ¿no? En un momento dije, bueno, voy a empezar a usar tacones, zapatos taco alto para sentirme más importante y tener... Pero no me funcionó. Es más fácil lograr la legitimidad con los estudiantes que... pero bueno, es un esfuerzo adicional que tenemos. En fin, como recomendaciones... Bueno, me faltó una diapositiva. Pero pensando en, bueno, ¿qué podemos hacer en términos de políticas universitarias y demás? Para mí lo primero y principal es lograr datos más, bueno, datos oficiales. Ustedes tienen un censo, pero esto no pasa en casi ningún país de América Latina. Porque si los datos oficiales, exhaustivos, y que estén desagregados por género, no podemos visibilizar esto. Entonces sigue pasando, como comentaba Erika, de que no creen que estén estas desigualdades. Entonces, generar datos confiables y calidad es importante para visibilizar esto y convencer de que hay que hacer algo para esto. En este sentido, bueno, es importante trabajar con autoridades de la educación y de las propias universidades y también promover censos, por ejemplo, a nivel de las asociaciones profesionales, que son ámbitos más amigables y tal vez puedan ser espacios desde donde promover políticas de igualdad de género en la ciencia política. Eso es todo, muchas gracias. Nos has dado un panorama de la situación de la mujer en ciencias políticas en América Latina y los desafíos que enfrentan y las perspectivas y retos de investigación a futuro, ¿no? Entonces, te agradecemos por eso. Ustedes tienen estas hojas de preguntas y en aras del tiempo tendrían que ser dirigidas a las dos expositoras, ¿no? Entonces, ahora tendríamos la decisión del panel, 10 minutos cada uno, cada una y cada uno. Y luego de eso dejamos a las dos expositoras para que respondan las preguntas, digamos unos 5 minutos cada una para las preguntas, ¿no? Entonces las preguntas, por favor, solamente las dos expositoras, por razones de tiempo. Que van a ser 10 minutos cada intervención. En primer lugar tenemos a Gumercinda Reinaga, es profesora de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Tiene una maestría en gerencia social y doctora en antropología por la Universidad Católica. Cuenta con un diploma de estudios en género por la Católica también. Y se desempeña como docente y directora de la Escuela Profesional de Trabajo Social en Ciencias Sociales de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Es también docente eventualmente y a tiempo parcial en la maestría en gerencia social a distancia de la Universidad Católica y ha sido investigadora de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en la región central-sur de Ayacucho, así como vicepresidenta de la Red Nacional de Promoción de la Mujer, entre otros importantes cargos. Entonces, Gumercinda, 10 minutos. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, y agradecer en primer lugar esta invitación que me han hecho para participar en este evento tan importante y reflexionar sobre la situación de las mujeres en la academia. Viendo los ambos trabajos, vemos que las mujeres todavía estamos discriminadas en espacios importantes, ¿no? Si bien es cierto, uno accede a la docencia, pero los procesos de nombramiento, categorizaciones para ascender son limitados, y creo que en ese sentido lo que señala Cecilia, esta segregación vertical se da, y en los dos trabajos las cifras que muestran señalan eso. Y yo creo que también sabemos que tradicionalmente la ciencia ha sido atribuida como espacio de los varones, fundamentalmente. Veamos en la historia las luchas que las mujeres han tenido para poder participar en estos espacios y ser reconocidas. Y en segundo lugar, a nivel de las ciencias políticas, también coincido con que la economía y la ciencia política son más masculinizadas, hay mucho androcentrismo ahí, y en ese sentido yo voy a comentar quizá más este aspecto económico de la economía. En tanto en la universidad que yo trabajo también hay la especialidad de economía, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que Erika presenta esta diferencia que hay, estas brechas que hay entre las universidades públicas y privadas. En las públicas hay menos mujeres docentes,
En las privadas relativamente hay un poco más, pero yo agregaría, como en los niveles iniciales incluso de educación, las brechas no solo son entre universidades públicas y privadas, sino también entre las universidades de la capital y las regionales. En las universidades regionales hay menos docentes en las ciencias sociales en general y particularmente en las ciencias económicas. En el caso de la UNCH, Economía tiene 18 docentes. De los 18 docentes, solo una es docente femenina, mujer. Y a nivel de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, de un total de 40 docentes, solo 2 son mujeres, una de ellas es de Contabilidad. Y esta docente de Ciencias Económicas es la que está desde hace 25 o 30 años en la universidad y muy eventualmente contratan a docentes mujeres, quien además manifiesta, yo antes de venir la entrevisté, muchas dificultades, muchas restricciones. Ella solo puede acceder a ser directora de escuela muy eventualmente, generalmente la ponen a coordinación de proyección social o ahora responsabilidad social, que son menos reconocidas que ser decano, director de departamento o también delegada a posgrado. En el caso de ciencias sociales, porque economía está aparte, en la UNCH tenemos las escuelas de antropología, trabajo social, arqueología e historia y ciencias de la comunicación. A nivel general, de 55 docentes, las mujeres solo son 20, que representan el 38%, pero en este caso, quien alza al número de mujeres es trabajo social, que en su totalidad son mujeres. En el caso de antropología, de 12 docentes que tiene la escuela, solo 2 son mujeres y ambas son contratadas. Una de ellas tiene más de casi 10 años trabajando, pero también con mucha lucha con los varones, y recién hace 2 años se ha incorporado otra docente. Arqueología e historia tiene 17 docentes, 18 docentes. De ellos 17 son varones y solo una es mujer. Quizá la escuela más o menos equiparada sería Ciencias de la Comunicación, que de 13 docentes, 8 son varones y 5 son mujeres. Entonces, como podemos ver, la situación es bien difícil todavía en la provincia, y con esto quiero decir. Erika señalaba, por ejemplo, que entre los censos de 1996 a 2010 hay un gran incremento de estudiantes. Efectivamente hay, pero en cifras absolutas hay un incremento relativas, no hay mucha variación para las provincias. Cogía también el caso de la UNCH. A nivel nacional hay una diferencia de 49 a 51% entre estudiantes varones y mujeres a nivel general, y en economía y ciencia política definitivamente se han incrementado. Pero en la UNCH, trabajando a partir de los datos también del 96, en el 2000, hice un trabajo de universidad y género y veía que las estudiantes mujeres eran pues 39.5, 6%, y en el 2010 no ha cambiado mucho, que representan 40% mujeres y 60% varones. Bueno, es cierto, como digo, en cifras absolutas ha aumentado bastante. La universidad durante la época de violencia disminuyó mucho de población, pero esta proporción de varones y mujeres aún es poco. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hablaba Erika, estas cuestiones de invisibilidad, visibilidad, creo que en una sociedad con tantas diferencias, tan diversa, heterogénea y con diferencias y discriminaciones de distinto aspecto, la universidad viene a ser una especie de un microcosmos, una representación de la sociedad donde la participación de las mujeres es aún poco. No por gusto se ha luchado por las cuotas de género para la participación política, ¿no? Y ahora se lucha por la alternancia, porque a veces también a las mujeres ponen en la cola, no solo en la academia, sino en el ejercicio más práctico, por ejemplo en ciencia
ciencia política. ¿Qué es lo que pasa con los varones, especialmente en las universidades? Al igual que en el caso del racismo, ellos no reconocen la existencia del machismo, esta mentalidad patriarcal de privilegio que tienen los varones, y efectivamente, como lo han señalado Erika, se conforman con que hay una mujer, ya pues, ya hay una mujer, ¿no? Sin embargo, en el trato, en el estímulo al desarrollo, hay muchas limitaciones. Ahora, una persona racista no quiere ser racista, ¿no? Porque está muy criticado. Igualmente pasa con el machista. Nadie quiere ser machista. Entonces, no soy machista, no hay machismo, pero sin embargo, en situaciones especiales, esto sale a la vista. Y eso podemos ver en algunas cosas que yo había notado. Por ejemplo, cuando señalan que cuando alguien asciende, bueno, ella asumió ese cargo solo porque es antigua. Yo recuerdo particularmente en mi caso cuando asumí el trabajo en la CBR, bueno, ella por su ONG, nunca tengo una ONG, se hizo parte de la red, bueno, pero no una institución donde yo sea pagada. O alguien estudió, sí, pues ha hecho su mayor esfuerzo, y sin embargo, de los pocos casos de doctoras que han hecho estudios de doctorado, los varones han pedido 6 meses para la tesis y las mujeres no. Entonces, sí. Entonces, hay toda una situación. En ciencias económicas, la única docente ha luchado mucho tiempo para ser categorizada, llegar a principal. En muchos casos se han hecho juicios para poder ascender, porque los varones frenan esta situación. En educación no quisieron aceptar a una psicóloga muy buena porque decían que venía de una ONG, el delito de ser de una ONG, y así hay mecanismos que restringen tremendamente no solo el acceso, más que nada la promoción de las mujeres en las ciencias sociales y básicamente en estas áreas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Creo que estos espacios son los primeros espacios que nos permite reflexionar y también desarrollar la solidaridad de género. Muchas veces en las universidades públicas, alguien que ya logró no se solidariza con las demás mujeres. Eso es algo que hay que promover. La otra cosa que sugeriría es seguir haciendo estas investigaciones y cómo luchamos, cómo logramos incorporar pues un enfoque, una perspectiva de género en las políticas institucionales. Por ejemplo, en la UCH, a duras penas, justamente en ciencias sociales son las únicas escuelas, antropología, ciencias de la comunicación y trabajo social donde hemos logrado dictar cursos. Entonces creo que queda mucho por hacer, habría mucho que decir, hay muchas situaciones difíciles, pero también tenemos que reconocer las mujeres han ganado espacios y creo que esos deben ser referentes a partir de las cuales tenemos que seguir trabajando. Creo que estoy en el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rumecinda. Y a continuación tenemos el comentario de José Rodríguez. José es economista por la Universidad Católica, tiene posgrado en la Universidad Católica de Río de Janeiro y en la Universidad Estatal de Pensilvania. Es doctor en Economía por la Universidad Católica, es profesor principal de la citada universidad y hasta hace poco ha sido jefe del Departamento de Economía de la misma universidad. Es también miembro del Comité Asesor de Medición de la Pobreza del INEI. Y José, tiene 10 minutos. Gracias Javier, gracias por la invitación a esta actividad. Por la brevedad del tiempo, déjenme ir para lo que me han invitado. Yo saludo las presentaciones hechas y los documentos, los he leído los dos, me parecen sumamente interesantes, sugerentes. Abre mucho el apetito y en consecuencia deja mucho apetito también. Yo creo que son muy buenas aproximaciones, como decía Cecilia, primeras aproximaciones de orden más descriptivo, aunque en ambos documentos hay esfuerzos por digamos, tener un marco teórico evidentemente y sugerir hipótesis y también importante líneas de investigación para el futuro. Entonces, dicho esto, déjenme hacer mis principales reflexiones. Una corrección, Javier, todavía no he dejado de hacer jefe de departamento. Me queda uno de ellos. Pero digo, aprovecho del comentario para decirles que, claro, llevo 3 años en la jefatura del departamento, casi 3 años,
y muchas de las cosas que voy a comentar seguramente están teñidas por esta experiencia. ¿Tá? No voy a salir a defender el Departamento de Economía, pero por supuesto que nada de lo que he visto se refleja en el departamento, por favor. No, es una broma. Creo que hay muchas coincidencias, pero también hay diferencias. Pero no voy a entrar, eventualmente, en algún momento lo mencione, pero en otra oportunidad podemos conversar cómo veo el Departamento de Economía desde esa perspectiva. Quiero más bien hacer los comentarios sobre las presentaciones que nos han hecho. Un primer comentario importante, me parece importante mencionar es que, a ver, déjenme decirlo, aunque no soy muy cuidadoso a veces diciendo las cosas, pero quiero ser bien claro y directo. Y yo percibo en los documentos, o más en uno que en otro, un punto de partida, que no cuestiono como punto de partida, sino cuestiono de la perspectiva de la investigación. Uno dice, supongamos que hay barreras. Creo que no se puede partir del supuesto de que hay barreras. Creo que si la investigación lo que pretende es identificar las barreras, y más importante, lo que explica esas barreras, creo que la postura de la investigación debería ser: vamos a someter a prueba la existencia de barreras, como primer punto, ¿no? Evidencia seguramente, y luego tratar de explicarlas o sugerir pistas para una investigación que permita efectivamente corroborar qué es lo que explica la presencia de esas barreras que tendrían que ser identificadas, ¿no? Entonces, ese es, yo digo, más allá del tema que estamos discutiendo como investigación, creo que es saludable ponerlo de esa manera, porque deja abierta la posibilidad de que de repente no hay barreras. Claro, digo, en este auditorio va a ser un poco complicado, ¿no? que lo acepten, pero eventualmente, quizás no, pero creo que es importante tener la postura siempre de la investigación. Es decir, primero sometemos a prueba la existencia de un fenómeno para luego tratar de explicarlo. Son dos cosas distintas, ¿no? Y creo que ahí el tema de la información es muy importante. Cecilia lo mostró y lo comentó muy claramente, y creo que el esfuerzo que Erika y Roxana han hecho es sumamente valioso, explotando información que ha sido en realidad muy poco explotada, que son los censos universitarios del 96 y del 2010. Dicho sea de paso, hay estudios egresados también que se podrían emplear. Las propias Senado, con dos delimitaciones, podrían ser una muy buena fuente de información para, por el tamaño de la muestra que tienen para hacer trabajos en esta dirección también. Pero en fin, entonces yo creo que ahí la propia naturaleza de la información nos podría estar mostrando no necesariamente todo lo que realmente es, y aquí comento marginalmente. A mí me sorprende muchísimo que el censo 96 y el censo del 2010 muestre un incremento de 10 años en promedio en la edad. Digo, puede ser, habría que explicarlo, pero digamos, sorprende sobremanera que en menos de 14 años ha habido un incremento. Eso significaría que no ha ingresado nadie a la docencia, o muy pocos habían entrado a la docencia, para que solamente los que ya están ahí, que tampoco se hayan ido, ¿no es verdad?, hayan incrementado ellos en 10 años el promedio de edad. Entonces, dicho sea de paso, en el anexo se menciona efectivamente que en 2010 hay problemas con la información de edad, perdón, de año de nacimiento, que supongo que es la que se usa para calcular la edad. Si son 270 casos de 1000 que se observan, yo diría que ahí puede haber un sesgo importante que eventualmente podría, no estoy afirmando que lo es, ser la explicación de esta figura un poco extraña, ¿no es verdad?, del envejecimiento repentino de la población, o el envejecimiento, digamos, estructural que estaría teniendo la profesión, los docentes en el país. Bueno, entonces, dicho ese era un paréntesis, comentario un chiquito sobre este tema más de datos, de calidad de los datos. Una segunda cosa que me parece importante, sugerir, y a mí se me ocurriría también tratar de mirar, y Cecilia otra vez lo ha comentado y en una medida Erika también, es que estamos observando un fenómeno en un cierto momento, ¿no es verdad? Ya están en la universidad, ya están en los departamentos, y estamos mirando el momento en que hay, en algunos casos, la transición hacia lo que en el Perú conocemos la ordinarización, es el nombramiento, y la mirada de lo que son las promociones, esto de las clases 1, 2, 3 o auxiliar asociado principal. El punto de partida, sin embargo, en el Big Picture incluye, oye, mira, economía, al menos en el Perú, tenemos una distribución de la matrícula de TAS con TAS, o sea, 50, no exactamente, pero muy cerca del 50%, que contrasta con la presencia de docentes mujeres en los departamentos, lo que más bien sería alrededor de 87-13, ¿no? En el caso del Perú. Yo me preguntaría ahí, bueno, ¿cuán antiguas son estos departamentos? En particular, en los que se han trabajado, hay dos departamentos que son relativamente jóvenes, no son jovencitos, ¿no es verdad?, pero son relativamente jóvenes. En realidad, la especialidad de economía es relativamente joven. Si uno mira de cara a otras especialidades, ¿no? Mira el derecho y otras cosas, economía
como la especialidad que hoy en día identificamos es relativamente joven y los departamentos son relativamente jóvenes. Puede ser que haya habido efectivamente, si miráramos en el pasado, probablemente identificaremos con figuras más saltantes lo que hoy día estamos describiendo. Y lo que me parece que valdría la pena mirar es la evolución, digamos, no solamente temporal, habrá que ver si los datos lo permiten, dudo mucho que muy para atrás se pueda ir, ciertamente, pero de nuevo, una reflexión sobre eso valdría la pena hacer. Pero la otra cosa es también, digamos, aun cuando no tenemos la información, hacer una reflexión sobre una mirada longitudinal, aunque no tenemos los datos, hacer una mirada longitudinal, porque claro, hoy ahorita tenemos una mirada de que miti entran a economía, ¿está? Sin embargo, hoy en día, que no son las mismas generaciones, por supuesto, la distribución es mucho más sesgada contra las mujeres y a favor de los hombres. La pregunta es, ¿será que dentro de 20 años esas nuevas generaciones que son miti reconfiguran la población docente de los departamentos o no? Claro, ahí en retrospectiva uno se preguntaría, ¿y cómo era en el pasado? Si en el pasado efectivamente ya de entrada hay una carrera básicamente masculina, no debería extrañar en parte, ¿no es verdad?, que hoy en día los que se formaron como economistas, habiendo sido hombres, hoy en día estén predominantemente en los departamentos, porque no habría economistas. O sea, no estoy diciendo que esa es la explicación, estoy diciendo podría haber un tema generacional también que habría que tomar en cuenta. Menciono esto y muchas cosas más podría mencionar solamente para decirles que creo que vale la pena el esfuerzo de poner un poco más en contexto una mirada más longitudinal para identificar o tratar de ver si algunas otras explicaciones o fenómenos ayudan a explicar lo que hoy día estamos observando al final de lo que es la constitución de un desarrollo profesional en el medio básicamente universitario. ¿Está? Ahora, resalto mucho lo que Cecilia comentaba. Creo que lo que nos han puesto sobre la mesa de nuevo es muy interesante, muy importante, pero creo que el plazo natural ahora es buscar explicaciones, ¿sí? Entonces, claro, regreso al primer comentario. Si recién voy a buscar explicaciones de por qué es que parto del supuesto de que hay barreras. O sea, digamos, si yo explico y encuentro fuentes para discriminación, digo, hay barreras. Si lo que encuentro es un fenómeno eventualmente más demográfico, no necesariamente es, de verdad, una fuente de discriminación y en consecuencia barreras. No estoy diciendo que no las hay, estoy diciendo que creo que en el ejercicio de reflexión podríamos considerar otros mecanismos que exceden el ámbito de la universidad, de los departamentos, ¿verdad? Porque vendrían de una tendencia del pasado que eventualmente también podrían haber obedecido a mecanismos explícitos e implícitos de sesgo en la orientación de la formación profesional. Ciertamente. O sea, la católica hoy en día, en educación prácticamente solo hay mujeres. En psicología la presencia de mujeres es altamente mayoritaria. ¿Hay un sesgo antimasculino? No lo sé, pero también hay de esas carreras. También hay carreras donde se expresa de otra manera. Las ingenierías tendían a ser muy masculinas, hoy en día están más balanceadas. ¿Sí? Bueno, lo que quiero decir es, hay, digamos, tendencias que vienen del pasado que tienen que ver con la generación de nuevas generaciones, la formación de nuevas generaciones, que son, digamos, de donde provienen los que hoy en día estamos observando en este proceso, en esta etapa de su vida, que es ya trabajando en la universidad, ya entrando a una carrera académica, propiamente dicha, que podrían eventualmente, digo, no explicar todo, pero podrían ayudar a entender mejor, digamos, todo este proceso que hoy en día, o este fenómeno que hoy en día estamos observando. Me quedan 12 segundos, pero suficiente. Silvia. No sé si tengo que responder todas las preguntas del público también. No, es posible. Responde sobre todo los comentaristas y lo que puedan el público, ¿no? Claro, muchas preguntas, eso está bueno. Agrúpalas y lo que puedas. Ok, bien. Bueno, muchas gracias por los comentarios, en primer lugar. Me parece que es muy importante lo que señalaba por Cinda de tratar de distinguir qué ocurre en el interior, en la capital y en otros lugares. Eso, para muchos países de América Latina, buscando información en páginas web es imposible de hacer, o sea, fue muy difícil, pero creo que sí podríamos avanzar hacia ahí si entre todos tratamos de diseñar una encuesta que sea más, que permita llegada a mujeres en todas las universidades, a mujeres y a hombres en todas las universidades. Y bueno, lo que mencionaban también hoy, me parece importante esto de cómo el tema de los madrinazgos y los padrinazgos, ¿no? De cómo está bien, quizás al principio la ciencia política fue muy masculinizada, entonces lo que estamos viendo ahora son esos resabios, ¿no? Y en realidad en 20 años podríamos esperar que las mujeres participen en igual medida. Sin embargo, también hay una reproducción, o sea, el hecho de que los hombres hayan sido la mayoría al inicio
en estas disciplinas genera una reproducción de la desigualdad, por ejemplo, a través de este mecanismo de los padrinazgos, ¿no? De cómo muchas veces los tutores, por ejemplo, los directores de las tesis de doctorados, facilitan a sus doctorandos hombres el acceso al departamento en diferente medida que las mujeres, y como decía Gumersinda, muchas veces las mujeres, una vez que llegan a cargos muy altos, no replican esto con otras mujeres jóvenes, ¿no? Muchas veces por la misma necesidad de mantenerse, de legitimarse entre sus pares, ¿no? Entonces prefieren, no promueven a otras mujeres jóvenes, sino que a veces promueven a otros hombres jóvenes. Entonces hay muchas dinámicas ahí para abrir la caja negra de todo esto y seguir investigando. En cuanto a lo que decía José, bueno, yo traté de no asumir que existían las desigualdades, ¿sí? Lo que en mi caso intenté hacer fue decir, bueno, a ver, ¿qué hay en el primer mundo? ¿Qué sabemos de América Latina? ¿Y qué pasa en la ciencia política? ¿No? Como intentar ir a ver los datos, ¿no? Porque presumimos siempre que están las desigualdades, pero es importante visibilizarlas. No importa, visibilizarlas. Pero sí coincido en que ahora la cuestión es explicarlas, ¿no? Y acá, por ejemplo, me parece muy importante que podamos cotejar. Por ejemplo, si Perú y Uruguay tienen diferentes niveles de inserción de las mujeres en el mercado laboral, ¿sí? O la matrícula universitaria en general, o niveles distintos de desigualdad de género en la sociedad, de modo general, cotejar eso con los datos sobre las disciplinas. Porque capaz lo que explica que Brasil esté peor en una dimensión en relación a Uruguay es que todo el mercado laboral brasilero tiene una dinámica de género distinta que el uruguayo. ¿Me explico? O sea que me parece que, como decía José, una de las explicaciones tiene que ver con eso, ¿no? Con poner esto en una perspectiva más amplia y no solo asumir que son dinámicas informales, ¿no? Combinar las dos cosas. Yo creo que sí funcionan las dinámicas informales y estoy trabajando en realidad en otro artículo en esta dirección, pero tenemos que demostrarlo, ¿sí? Porque deconstruir la cultura más machista implica demostrarlo y bueno, estamos en ese camino. Y la mirada longitudinal, sí, seguro, o sea, no podemos saber si hubo cambios o no si no tenemos datos de más larga data. Yo solo conseguí datos con una serie más larga para los congresos latinoamericanos de ciencia política, pero solo desde el 2005 hasta hoy, porque la asociación se creó en 2002 y los primeros congresos fueron ahí. Entonces, como es una disciplina muy joven, tampoco podemos saber esto que tú planteabas, ¿no? Y ahí vemos una leve tendencia al aumento de las mujeres. Y en cuanto a los consejos, a los comités ejecutivos de ALACIP, que también es del mismo periodo, ahí no veíamos un aumento de mujeres. Las mujeres oscilaban siempre en torno al 20% y solo con la cuota se disparó al 40%. Pero son series de datos muy cortas, ¿no? Bueno, y tengo muchísimas preguntas que las podemos ir conversando afuera. Voy a agarrar alguna al azar, a ver. Me pone alguien, faltaría examinar datos que hablen sobre las características de las mujeres que publican y así comprender quiénes son ellas. Y ver la existencia de otras variables como las crisis en el sistema de cuidados, ingresos económicos, etc. Sí, totalmente. Lo debería agregar a la lista de listados pendientes. No solo ver las características de qué publican hombres y mujeres, si hay diferencias en los contenidos, en los temas, en las metodologías que utilizan, porque en Estados Unidos sí hay diferencias en ese sentido, entre hombres y mujeres, sino también, bueno, cuáles son las... O sea, quizás es un tema de los tiempos que tienen mujeres y hombres y la inversión que pueden hacer para eso, pero lo agrego a la lista de cosas para conversar en el café y ver cómo trabajarlo en conjunto. No sé cuánto tiempo tengo. 2 minutos. El estudio ha revisado la situación de las personas de la especialidad de la ciencia política. ¿Existe material sobre discriminación por parte de trabajadores administrativos? No sé si entiendo la pregunta, no sé si me la quieren aclarar. A nivel de la universidad, o sea, en vez de docentes de las universidades. Sí, no, esa información yo no la tengo. De hecho, miré una parte muy específica de la ciencia política, que es la parte académica. Ni siquiera miré otra inserción profesional, así que lo sumamos para eso. Ok. Dice otra pregunta, en comparación a otras disciplinas de las ciencias sociales, ¿es la ciencia política una disciplina joven en la región? ¿Es posible que el poco crecimiento de la carrera facilite la reproducción de las barreras de género en dicha academia? Bueno, sí, lo que comentaba un poco al inicio. La ciencia política es una disciplina muy joven en la región, creo que la economía también. Los primeros esfuerzos de institucionalización de la disciplina son de fines de la década del 80, cuando se empezó a restaurar la democracia en varios de nuestros países.
Y recién en los últimos años hubo como un boom de oferta académica de ciencia política especializada, de programas de grado, posgrados. Las revistas académicas que se crearon son todas muy recientes. Y bueno, de hecho hay países que todavía no tienen asociación de profesionales de ciencia política, etc. Bueno, me quedo por ahí. Gracias. Gracias por las preguntas y por los comentarios. Agradezco mucho a Marcina y a Pepe por habernos llamado la atención en algunos temas. Hay unas precisiones que quiero hacer nada más. El Grupo Sofía es un grupo que está trabajando desde hace más de 2 años, como mencionó Cintia el día de ayer, Cintia Sambor, y también esto es un acumulado de trabajos. Entonces no partimos de que existen las barreras, sino creo que es algo que ya ha sido indicado, pero no se sabe por qué y cómo sale. Entonces a raíz de ese trabajo, hay el trabajo que está editado por Silvana, es del 2014, ¿no es cierto, Silvana? Sobre el primer trabajo de identificación de cuáles son las especialidades donde se muestran mayor barreras, y acá aprovecho para responder una pregunta: ¿por qué economía y no ingeniería? El Grupo Sofía está haciendo un trabajo sobre las ciencias sociales, y dentro de las ciencias sociales lo que se identifica es la economía, la que muestra mayores brechas, pero no se sabía cómo eran estos procesos. Por eso que el trabajo y el diseño de la investigación es de ver precisamente estos procesos informales, invisibles, sutiles o muy visibles, y cómo se da. Todavía tenemos que explicar más efectivamente. Una variable es la variable temporal. Todas las universidades que hemos estudiado tienen 50 años de funcionamiento, entonces si bien los departamentos pueden ser jóvenes, el hecho de que la universidad tenga 50 años o más te da cierta institucionalización de prácticas, ¿no es cierto? Entonces es una variable que hemos considerado también. La única joven en términos de departamento y de universidad es la Universidad Privada de Piura, pero que muestra cosas interesantes de cambio, que es lo que vamos a seguir analizando para hacer las comparaciones. Y ahí traigo la sugerencia de Gumercinda, que es sumamente importante. No solamente es la comparación privada-pública, sino también Lima, la capital, con las regionales, y por eso el estudio es un estudio comparativo entre Piura, Arequipa y Lima, para pensar en ese tema, ¿no? Así que a todos les invito, además, al ver las presentaciones que están grabadas del día de ayer, que también muestran los detalles de estas barreras en todas las ciencias sociales. Así que agradezco mucho el trabajo que María Ballarín y Lorena Alcázar, así como Patricia Ames y Norma Correa, nos presentaron el día de ayer, más el trabajo de Sofía del 2014, que también dan cuenta de la existencia de las barreras. Entonces no es que partimos de un supuesto, sino partimos de una constatación de la realidad, pero no sabemos cómo es que se da. Y esa parte es la que queremos investigar. La otra cosa, ustedes quisiéramos saber más, y eso es lo interesante, porque de acá salimos con una agenda de trabajo larga. El tema de la historia, del tiempo más longitudinal es importante. Como dices, también no hay datos. Hemos sufrido para poder hacer la comparación de 1996-2010, porque hay muchas preguntas que no son comparables, además, fuera de la pérdida de datos. Entonces, eso también tenemos que ser mucho más creativos. He tomado nota de las sugerencias que nos has dado de la encuesta de egresados y del ENAO para poder también avanzar. Pero eso nos lleva a otra pregunta de investigación. La pregunta que nosotros que nos hicimos, la pregunta doble, tiene que ver con los procesos de qué factores están afectando el nombramiento y la promoción. Entonces, en tanto eso es lo que queremos responder en esta parte. Pero he tomado nota de todo para poder, porque nos toca trabajar todavía más con Roxana. Nos preguntan si hay varias cosas en las preguntas que quisiera mencionar. La economía ya lo respondí. El tema, si es que son las mujeres las que también reproducen esas relaciones de desigualdad. Sí y no. Como hemos visto el día de ayer y como lo vemos ahora, todos somos parte de este proceso y estamos en una dinámica en la cual se valora un tipo de información. Por eso que nosotros también hicimos el diseño para conversar con hombres y con mujeres, para ver cómo las mujeres también piensan su propia experiencia y la de otros, así como los hombres piensan su propia experiencia con la de otros en el proceso de nombramiento. Y lo que vimos es también estamos en esta carrera donde esto es lo valorado, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en ese elemento. Entonces, como decían en el inicio y el día de ayer, no por el hecho de que hayan mujeres,
se soluciona el problema. No es un problema nada más de número, ¿no es cierto?, sino de las relaciones que se producen. Entonces, ese es el tema importante. Y ahí traigo la otra pregunta que dicen sobre las políticas de discriminación positiva, si son buenas o son malas. En realidad tiene de los dos, como todo. Son buenas en la medida que forzan, como mostró Cecilia, que hay un incremento de mujeres porque había una ley de cuotas, como también nosotros hemos tenido acá en el Perú, en la política. Pero también tiene el lado negativo, que después es el tokenismo que nosotros mencionamos. Está la mujer, ya está, pues ahí está. Entonces tenemos que ser también conscientes de que las políticas de discriminación positiva son útiles porque hacen visible y ponen la presencia de las mujeres que son capaces de hacer las cosas también, y que las mujeres saben, como dice el logo de Sofía, sino que también hay que asegurarnos de que estos comentarios y esas prácticas alrededor de cómo entender de que esta mujer está en ese puesto, porque como te decía Marcinda, ha trabajado mucho, ¿no? Sí, pues ella ha estado acá todo el tiempo. Claro, hay eso, si todos los hemos escuchado. Ayer Pepe Patrón también nos comentaba cómo era la católica, ¿no? Ella sí hizo alusión a la universidad, y también cómo eso nos afecta, porque nos comentan no es que somos capaces, somos economistas sobresalientes, sino porque ahí está la mujer que necesitábamos, ¿no? Está la mujer bonita que está ahí también. O como con Pepi era que toda la preocupación de su vestimenta y su presencia. Docente, las cuotas, ya, hay una pregunta interesante que quiero resaltar, que es lo último, que tiene que ver cuando nosotros trabajamos esta investigación con Roxana, hablamos de los regímenes de inequidad, donde cómo no solamente el género, sino la raza, la etnicidad también afectan, y por eso las comparaciones que nos hemos planteado, pero también cómo hay esos percepciones de las mujeres que no solamente se dan en la universidad, sino se dan a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Entonces no es solamente cuando yo estudio economía y después cuando salgo hago maestría, doctorado, después regreso a la misma casa de estudios para trabajar, sino que también estas valoraciones de que las mujeres son más tímidas y que los hombres son más asertivos o que son más avesados, citando a la persona que entrevistamos o los comentarios que nos han hecho otras personas. Sí, eso es algo que se da a lo largo de la vida, y los invito encarecidamente a leer el trabajo de Patricia Ames y de Norma Correa, donde hablan de las generaciones, como a pesar de que hay cambios generacionales, hay elementos como esos que se mantienen, donde nos muestra así como en diferentes grupos de edades, porque me pueden decir, Erika, ese señor tenía 50 años, 60 años, ya no. Bueno, todas estas investigaciones que estamos haciendo se complementan y nos dan la imagen más general de lo que está sucediendo. Entonces, con eso quisiera terminar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y antes de cerrar, quería aprovechar el espacio para mencionarles que hemos lanzado desde el Consorcio de Investigación Económica y Social, el CIES, nuestro concurso anual de investigación 2017, y mencionar también que, entre paréntesis, hablando de discriminación positiva, tiene unas reglas, digamos, para buscar incorporar la perspectiva de género en las investigaciones, ¿no? Le damos un 10% del peso total de la nota al tema de la perspectiva de género, y luego eso también estamos reservando unos cupos de las investigaciones para temas relacionados al género. Entonces los animamos a revisar las bases de este concurso en nuestra página web www.cies.org.pe. Entonces, luego de este breve comercial, quiero agradecer a las expositoras y a los ponentes. Ha sido una discusión muy rica, con diferentes puntos de vista. También Pepe ha introducido elementos para que esta discusión sea con perspectivas diferentes, y agradecemos la intervención de las dos expositoras y los dos comentaristas, y los invitamos ahora a las 11, dentro de 15 minutos, tenemos la mesa siguiente, que es el tema de las mujeres en la ciencia en el Perú. Va a tener la participación de Patricia Ruiz Bravo y su equipo en la presentación de una investigación sobre la proyección académica de docentes e investigadores en ciencias e ingenierías en 5 universidades nacionales. Asimismo, Julián Meserina y Selene Cueva van a compartir los resultados de su investigación sobre las barreras y oportunidades de las mujeres miembros de grupos de investigación en ingeniería. Entonces, muchas gracias nuevamente, los esperamos a todos a las 11.
Thank you.